cómo transformar tu relación con la comida y reconectar con tu cuerpo desde el amor propio y el autocuidado. Pues eso lo vamos a descubrir con Consuelo Fraile, que es nutricionista y coach y sobre todo experta en bienestar emocional. Bienvenidos a Maestros de Vida, el espacio de Tinku Televisión donde nos inspiramos de grandes líderes y de grandes proyectos que están cambiando el mundo. Y ahora tengo la suerte de tener aquí a mi lado a Consuelo Fraile, que es nutricionista, que es experta en bienestar emocional y que sobre todo tiene una grandísima relación con sus clientas, y déjame decir clientas en general, porque principalmente son mujeres, pero de lo que luego también vamos a hablar, ¿por qué no hombres? Si los hombres también necesitamos autocuidarnos y necesitamos también tener nuestro propio amor propio, ¿no? Así que, bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar aquí. ¿Y por qué no empezamos por esa pregunta? ¿Por qué más mujeres y menos hombres? Pues mira, te diría que realmente más mujeres que hombres, porque somos las mujeres las que más estamos condicionadas por un normotipo que parece que como que todas debemos de cumplir, como que todas debemos de encajar en un patrón, que si no tienes un determinado peso, si no tienes una determinada forma corporal, no encajas en ese patrón. Entonces estamos muy presionadas por eso y al final acabamos recurriendo a la típica dieta donde lo único que se pretende es dejarnos delgadas. Pero nadie se pregunta por el bienestar a otro nivel, sino que solamente nos estamos enfocando en una característica física que para nada nos define, en absoluto. Lo que pasa es que la cultura de la imagen y la cultura del vernos así, delgadas, parece que es lo único que debemos de perseguir. Porque además, quizá incluso el ser delgado o delgada no significa ser saludable. Por supuesto. Porque además no todo el mundo puede estar delgado. Claro, es que es como querer encajar en un patrón que quizá ni siquiera puedas alcanzar nunca, con lo cual estamos siempre en esa deriva de intentar llegar a un punto que ni siquiera vamos a poder conseguir. Porque igual que nadie se plantearía crecer y tener una altura diferente a la que tienes, claro, a veces nos empeñamos en querer modificar nuestro cuerpo, que por otra parte, fíjate lo terrible de todo esto, querer modificar nuestro cuerpo como si fuera un error que tuviéramos que subsanar. Y la verdad es que creo que esto al final nos acaba frustrando bastante y es la deriva que acabamos teniendo cuando entramos en ese deseo único de encajar en ese patrón de cuerpo que parece que es, como decía antes, lo único que nos va a definir. Cuando no, a veces no se puede, no se puede llegar ahí. Me viene una pregunta que quizá te vuelva un poco loca, pero imagínate a un elefante, le vemos como es y nos encanta. Pero si le quisiésemos poner súper delgado, a ese elefante no nos gustaría porque pensaríamos que está enfermo. ¿Por qué ese ejemplo no nos lo hacemos a nosotros mismos para querernos un poquito más como somos? No digo sanos, ¿vale? Digo esa delgadez de la cultura actual. Claro, pero es que si te das cuenta, la evolución que va habiendo de los patrones de belleza van cambiando. Últimamente llevamos muchos años en esa cultura de la delgadez, pero probablemente hace 60 años sí, una mujer rolliza era lo más adecuado. Es como si siempre las mujeres tuviéramos que cumplir un patrón de belleza, como si solo estuviéramos aquí para ser perfectas. No hay otra cosa más. Y esto yo creo que nos limita muchísimo, porque al final es lo que te decía antes, vamos persiguiendo un ideal que a veces es imposible de conseguir y nos frustra, y no nos damos cuenta de nuestra valía en otros aspectos de nuestra vida. Y eso es al final lo que nos limita muchísimo. O sea, tenemos que dar el paso de no solamente mirar el cuerpo, sino mirar un poquito más adentro, ¿puede ser? Por supuesto. Y es que además la forma que tengo de trabajar con mis clientas es que empecemos a abordar el problema, supuesto problema, desde otra perspectiva. Y problema a veces ni siquiera supuesto, a veces realmente es un problema cuando se ha pasado por un montón de dietas a lo largo de nuestra vida y hemos ido viendo cómo el peso subía, bajaba y el cambio de talla se iba sucediendo y nuestra frustración cada vez aumentaba más. Es que queremos abordar un problema con una solución que quizás sea demasiado superficial. Igual que lo es, lo siento con todos mis respetos, el hecho de querer tener una imagen perfecta
cuando estamos descuidando otros aspectos de nuestra vida, porque nuestra valía no está ahí, nuestra valía está, y hablo de mujeres, creo que yo considero por lo menos que está en el hecho de poder tener, y esto se refleja muchísimo en cómo ves cómo los comportamientos alimentarios de las personas tienen mucho más que ver con cómo se relacionan con ellas mismas y con cómo se relacionan con su entorno. Y cuando paras un poco ahí y empiezas a girar la mirada hacia ti primero y a darte cuenta de cómo puedes cambiar un montón de creencias y de patrones que ya has heredado de por vida para gestionar o para gestar un cambio mayor, que yo diría que más que un cambio acaba siendo una transformación. Hay que estar dispuesto a esa transformación, pero la cuestión es pensar también si merece la pena lo otro. Pues voy a hacer una pregunta a la audiencia, porque me gustaría que se autopregunten si tienen esos hábitos para poder entender si su alimentación ahora mismo está siendo saludable o le está sumando a ellos mismos y a su propia persona, o si simplemente se están alimentando de forma rápida y cualquier cosa, ¿no? Porque de esa información también tendremos mucho de lo que poder hablar, ¿verdad? ¿Cómo se gestiona la comida? Claro, pues fíjate, primero dándonos cuenta de que la comida no solamente es algo que nutra nuestro cuerpo físico. El acto de alimentarse va mucho más allá de simplemente comer para sobrevivir. Eso pasaba en Eso ya las pasó cavernas. hace unos años, ¿no? Claro, pero ahora mismo realmente el acto de alimentarse va mucho más allá y de alguna manera estamos nutriendo no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras emociones. Porque al final, en el acto de comer, en el cómo respondemos a determinadas cosas, está la comida como una solución fácil, rápida y muy accesible. Sí, pues hay un momento de estrés en el que lo primero que haces es abrir el frigorífico y comerte cualquier cosa. Pero fíjate, cualquier cosa no es cualquier cosa, porque si tú abres el frigorífico y encuentras ahí el brócoli, probablemente esto no te lo quieras comer. Probablemente quieras comer otra cosa que fisiológicamente es cierto que va a tener un impacto. Endorfinas directamente. Claro, ¿no? que genere dopamina en nuestro sistema de recompensa. Dopamina, ¿no? Claro, endorfina. Vas a buscarlo como una solución fácil y rápida. El problema, creo yo, o donde hay que abordar todo esto es desde la perspectiva de que finalmente tenemos que darnos cuenta de qué está guiando nuestra conducta, porque se habla mucho del comer emocional. Y el comer emocional ni siquiera es malo, o sea, todos en algún momento determinado tenemos comer emocional. La cuestión es si podemos llegar a darnos cuenta de que ese comer emocional o ese, mejor dicho, coger la comida como algo que solucione nuestros problemas, realmente es la única solución, porque ahí nos estamos quedando muy limitados. Claro, Consuelo, pero quizás es ese momento en el que primero las personas se tienen que hacer conscientes de que está ocurriendo eso, que habrá muchas personas que ni siquiera lo sean. Claro. ¿No? ¿Cómo una persona se hace consciente de que se está comiendo sus problemas? Claro, pues para esto tenemos que hacer todo un proceso de empezar a darnos cuenta, o sea, hay que ir mucho más profundo, tenemos que empezar a darnos cuenta de qué creencias tenemos de la comida, que muchas son creencias que hemos adquirido, porque en la era de información ahora todo el mundo sabe lo que tiene que comer. Sí, el problema es si todos sabemos lo que tenemos que comer, pero llegamos por la noche, un sábado, estamos cansados y nos hacemos una pizza congelada en lugar de ponernos a cocinar. Claro, pero bueno, esto forma parte de algo que todavía diríamos que también es en la parte práctica, tenemos que tener herramientas de educación nutricional, pero yo siempre digo que solamente con la información no conseguimos esa transformación. Entonces, ahí tenemos que hacer todo un proceso de ver qué creencias tenemos sobre la comida, que son conscientes, pero también hay otras que no son tan conscientes y de las que no nos damos cuenta. Entonces, todo esto pasa por un proceso de introspección donde tenemos que empezar a preguntarnos, a cuestionarnos realmente, y con esto yo trabajo mucho el tema de la alimentación consciente. ¿Cómo lo trabajas tú? O sea, en eso sí que me gustaría, porque cualquier persona que nos esté escuchando ahora y que se esté dando cuenta que quizás está comiendo sus problemas, y que cuando se pone nerviosa o nervioso va a ese frigorífico y no se come el brócoli, coge esa tableta de chocolate, algo que realmente eso, le dé ese placer rápido, ¿no? Sí. ¿Cómo lo haces?
Pues mira, primero de todo empezamos a cuestionarnos toda esa parte que te decía de creencias, patrones que tenemos heredados y que venimos reproduciendo a lo largo de toda nuestra vida. Y cuando ya tenemos eso reconocido, ese diálogo interno que nos está machacando constantemente, a todos nos pasa en un momento determinado. Es que nos pasa a todos, por supuesto, Sí. y además tenemos heredado Claro. muchos valores ahí de Claro. mi madre me decía que tenía que comer esto, mi padre o Claro, lo esos que sea, patrones ¿no? que yo te decía. Entonces, una vez que primero empezamos por esa parte, en la parte de trabajar la alimentación consciente nos deja muchas posibilidades de tener una mayor conexión con nuestro cuerpo, de poder darnos cuenta realmente de cuándo tenemos hambre, de cuándo estamos llenos, de eso que nos comemos, cómo nos lo comemos. Porque seguramente casi todo el mundo, cuando tiene que llegar a ese punto en el que va a recurrir a lo que sea para callar una determinada emoción, seguramente se lo va a comer de una forma descontrolada y muchas veces también con culpa. Y eso Es no que hace más me has que pillado la acrecentar. pregunta, Consuelo, Vaya, porque me justo he estaba... adelantado. No, perfecto, eso es que estamos conectados, pero es justo estaba pensando en eso, digo, vale, la gente empieza a hacerse consciente, pero luego llega el momento que vuelve a fallar, porque en todo proceso de transformación no lo haces de un día para otro. Por supuesto. O sea, va a haber momentos, que hablábamos de la metodología ágil, en el que vas a hacer un experimento y la vas a cagar. Claro. Pero al cagarla, y lo siento que lo diga así, pero este es mi programa y hablo así, tienes luego esa culpa, y esa culpa hace que des 3 pasitos para atrás. Si Claro. no tengo un profesional al lado, ¿cómo vuelvo para adelante? A ver, es que es complicado. Fácil no es hacerlo por uno mismo, pero por eso al final necesitamos que en nuestra vida haya un mentor, una persona que nos inspire, que nos guíe y que nos pueda acompañar en todo ese proceso que desde luego no es fácil. Date cuenta de que en muchos casos llevamos toda una vida Claro. haciendo esos mismos patrones. La cuestión es que nos demos cuenta. Yo creo que es fácil darse cuenta de que lo que hemos hecho hasta ahora no nos ha servido. Entonces, quizá Lo decía vamos a Einstein, cambiar, ¿no? No intentes buscar resultados diferentes haciendo siempre Claro, lo mismo, ¿no? Claro, lo que decía antes Javier, vamos a hacer un experimento, vamos a cambiar esto a ver si por aquí la cosa funciona. Entonces sí que es verdad que fácil no es, pero creo que el resultado finalmente merece la pena, porque salir de toda esa espiral de culpa y de frustración a la que nos ha llevado toda esa deriva que hemos llevado por años, al final acaba siendo complicado, es un camino, pero también es cierto que hay que entender que el camino hay que disfrutarlo, no hay que vivirlo como un martirio. Yo estoy poniéndome en situaciones para seguir haciéndote preguntas, pero me surgen 10.000 preguntas más. A mí estos 15 minutos se me van a quedar muy cortos, pero esas mujeres que intentan, desde el principio, se hacen conscientes, pero luego se ponen, pero también tienen sus propios hándicaps en la familia, ¿no? Porque sus hijos no le permiten que cocine de una forma diferente, porque si no, no comen, porque su marido o su pareja, su mujer, quien sea, quizá tampoco está en ese nivel de conciencia que ya empieza a tener esa persona, y por tanto no es solamente lo que tú quieras a la hora de alimentarte. Cuando vives en una familia, la alimentación es un punto también muy importante y común. ¿Eso desde qué punto lo planteas? Pues mira, yo creo que aquí es muy importante también hacer acuerdos con la familia. Y por supuesto, hacerles entender en la medida en la que se pueda que al final acaba siendo un cambio que es para todos y que por supuesto tampoco va a ser fácil, porque muchas veces ya los niños ya tienen una edad que dices, bueno, no me vas a cambiar la forma de comer. Pero creo que las madres ahí, las mujeres, pueden ser verdaderos agentes de cambio. Y de hecho 100%. creo que es muy interesante plantear esto así, porque no es lo que hagas para ti, sino es lo que estás haciendo para tu entorno. Puedes convertirte en alguien que inspire a todo tu alrededor. Y lógicamente, vuelvo otra vez al ejemplo, imagínate que llevas 40 años comiendo de una determinada manera, comportándote de una determinada manera, obviamente no vas a cambiar en un mes. Por eso hay que entender que el camino es largo, pero merece mucho la pena y hay que vivirlo sobre todo con mucha ilusión. Pero claro, volvemos a lo mismo, la gente que hace dietas espera resultados rápidos. Claro. Y lo típico, la dieta de la alcachofa, que en 3 semanas estabas divina, ¿no? Claro. Ahora tú no ofreces eso, tú dices, vamos a intentar entendernos y caminar hasta llegar a estar con ese bienestar emocional. ¿Cómo gestiona el tiempo las personas que empiezan a hacer una terapia contigo?
Pues al final tienen que entender que lo que yo digo siempre es, y vuelvo a repetirme en lo que te decía antes, si tú lo que has hecho hasta ahora no te ha funcionado, ¿por qué no probar algo diferente? ¿Por qué no darnos cuenta de que esa dieta de la alcachofa te va a durar 3 semanas, pero ya la cuarta ¿qué ha pasado? Vuelves otra vez al punto de partida. Que te comes una hamburguesa con una ansia que claro, te mueres. Claro. Entonces, el kit, yo creo que el kit de la cuestión es en entender que tienes que ir dando pasos pequeñitos, pero que sean consistentes. Y que sobre todo, si además lo acompañas para el resto de la familia, aunque sean muy pequeñitos pasos. A veces es cuestión de, vamos a probar una cosa diferente, vamos a empezar a limitar un poco los ultraprocesados que entran en casa, pero también siempre desde la flexibilidad. Porque haciendo las cosas de forma rígida es la cultura dieta que ya hemos visto que no funciona, con otros muchos condicionantes además, claro. Pues acabemos con la última pregunta, que hablando de flexibilidad, ¿no? ¿Cómo puede una persona, una familia, liderado por esa mujer, entender cuál es el próximo paso? Hoy que te están escuchando y que dicen, tienes razón, Consuelo, tengo que ponerme. ¿Qué es lo siguiente que tienen que hacer? Lo siguiente que tienen que hacer es ponerse en contacto con un dietista nutricionista. Diría que conmigo, pero esto va a quedar fatal aquí, no sé. Bueno, pero contigo o alguien como tú. Claro, que tengan una perspectiva que no sea ni pesocentrista, ni, por supuesto, en esa cultura dieta. Tenemos que hacer cambios que sean duraderos en el tiempo. Y de nuevo, sin sentirse mal durante el proceso. Por supuesto que no. Es que creo que la flexibilidad es un punto importantísimo aquí. El darnos cuenta de que la prohibición no sirve para nada. Y esto es lo que promueven las dietas, ¿no? Está prohibido comer esto otro. Esa prohibición lo único que nos lleva es a un mayor deseo. Y esto la ciencia lo demuestra, que el cerebro no entiende el no. No, al revés. Claro, mucho más deseo todavía generado. Y es curioso, pero cuando la gente entiende que no tiene esas prohibiciones, el deseo disminuye. Y cuando, por supuesto, utilizamos otras herramientas que tienen que ver con esa alimentación consciente, con el mindfulness, la cosa cambia de forma radical. Pues hagamos que cambie. Hagamos que cambie. Seamos motor de cambio. Seamos motor de cambio. Y vosotros también. No cambiéis el canal, quedaros aquí porque hay un poquito más de información de los programas de Tinku. Así que ahora seguimos.